Muy bien, este sermón se titula Respondiendo al argumento histórico contra la justificación solo por la fe. Padre Todopoderoso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Doy gracias por otro día más. Gracias por dejarme expresar tu palabra de verdad. Espero que las personas puedan creer en el Señor Jesucristo y creyendo obtengan vida eterna, Señor. Vida en su nombre. Toda la gloria sea para ti por Jesucristo por la eternidad. Amén, Señor. El Salmo 28 se lee: A ti yo clamaré, oh Señor, roca mía. No estés silencioso a mí, no sea que, si tú estás silencioso a mí, yo me vuelva como los que descienden a la fosa. Oye la voz de mis suplicaciones cuando yo clamo a ti, cuando yo alzo mis manos hacia tu santo oráculo. No me saques lejos con los malos y con los obradores de iniquidad, los cuales hablan paz a sus prójimos, pero el mal está en sus corazones. Dales conforme a sus obras y conforme a la maldad de sus esfuerzos. Dales conforme a la obra de sus manos. Dales su merecido. Porque ellos no atienden a las obras del Señor, ni a la operación de sus manos. Él los destruirá y no los edificará. Bendito sea el Señor, porque Él ha oído la voz de mis suplicaciones. La reforma comenzó en el año 1519 después de Cristo. La enseñanza de la justificación solo por la fe se proclamaba con fuerza en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no tenemos documentos que hayan sobrevivido que indiquen que alguien entre el año 100 y el año 1519 después de Cristo creía en la justificación solo por la fe. Esto ha llevado a un interesante argumento lógico, ya que no tenemos pruebas de que alguien haya creído en la justificación por la fe solamente durante casi 15 siglos. Y ya que el Señor prometió que siempre habrá al menos un remanente de personas que proclamen el mensaje salvador, como resultado de estas declaraciones, podemos concluir que la justificación por la fe solamente no es una doctrina que uno debe creer para ser justificado. Podría escribirse de manera sencilla con un simple silogismo. La premisa mayor es: siempre hay muchos creyentes justificados en cada generación. La premisa menor es: nadie creyó en la justificación solo por la fe durante casi 15 siglos. La conclusión es: no se requiere creer en la justificación solo por la fe para ser justificado. Este argumento es bien recibido por algunos evangélicos. Muchas personas que creen en la justificación solo por la fe tienen familiares y amigos que se profesan cristianos, pero que creen en la justificación por la fe más las obras. Algunos de nosotros podríamos haber escuchado a gente decir algo como esto: mis padres eran los cristianos más maravillosos que jamás haya conocido, pero fueron católicos romanos desde su nacimiento hasta la tumba. Nunca creyeron en la justificación solo por la fe. Su historia demuestra que no es necesario creer en la justificación solo por la fe para nacer de nuevo. Uno simplemente necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y resucitó. Por supuesto, esto abre la pregunta de que ¿cómo podría alguien saber que sus padres nunca creyeron en la justificación solo por la fe? La respuesta a esto es que no puede. El argumento histórico sobre el periodo anterior a la Reforma es una extensión de este argumento sobre los familiares y amigos que supuestamente murieron sin haber creído nunca en la justificación solo por la fe. Pero el argumento parece mucho más poderoso, porque en lugar de hablar de unas cuantas personas, estamos hablando de miles de millones de personas. Sin embargo, este argumento histórico tiene una serie de fallos importantes. En primer lugar, la premisa menor es falsa y no está probada. No es posible probar una afirmación negativa. Es imposible probar que nadie entre los años 100 y 1519 después de Cristo creyó en la justificación solo por la fe. No poseemos todo lo que se escribió durante esa época. No tenemos audio ni video de esa época. Nadie ha podido viajar a ese periodo de tiempo para hacer encuestas. Es pura conjetura decir que nadie creía en la justificación solo por la fe durante ese tiempo. En segundo lugar, la conclusión se contradice directamente con la palabra de Dios. Véase por ejemplo Juan capítulo 3 verso 16, 5, 39 al 40, Juan 6, 28 al 29, Efesios capítulo 2 versos 8 a 9, Tito 3, 5, etc. No se puede ser justificado por la fe más las obras. Las escrituras son claras en ese punto. En tercer lugar, es obvio un silogismo más bíblico.
Premisa mayor: uno debe creer que la justificación es solo por la fe para ser justificado. Premisa menor: siempre hay muchos creyentes justificados en cada generación. Conclusión: nunca ha habido una generación en la que faltaran muchas personas que creyeran en la justificación solo por la fe. Un principio de la hermenéutica bíblica, la interpretación de la Biblia, es que interpretamos nuestra experiencia a la luz de la enseñanza clara de la palabra de Dios. No interpretamos la palabra de Dios a la luz de nuestra experiencia. Al menos no deberíamos hacerlo. Sin embargo, muchas personas violan este principio e interpretan la Biblia a la luz de su propia experiencia. Por ejemplo, algunas personas dicen que conocen cristianos maravillosos que son homosexuales. No está diciendo simplemente que los homosexuales pueden nacer de nuevo tal como son, lo cual es cierto. Están diciendo que es posible ser un homosexual practicante y al mismo tiempo estar en comunión con Dios. Luego interpretan los versículos bíblicos que tratan sobre la homosexualidad a la luz de su experiencia. La homosexualidad, dicen, no debe ser pecado porque mi experiencia muestra claramente que no lo es. Lo contrario es lo que debemos hacer. Sabemos por la Biblia que la homosexualidad es pecado y desagrada a Dios. Por lo tanto, por más agradable que sea un homosexual, no agrada a Dios con su forma de vivir. De la misma manera, este argumento histórico sobre la justificación es una manera de interpretar las Escrituras a la luz de la experiencia percibida de miles de millones de personas a lo largo de 15 siglos. En lugar de estudiar la Biblia y determinar lo que dice sobre la justificación, podemos suponer que sabemos lo que la gente creía antes de la invención de la imprenta, y entonces podemos inferir que la justificación por la fe sola no es verdadera, o que es verdadera, pero que nunca ha sido una condición para la vida eterna. Uno de los gritos de la Reforma fue sola Escritura, que aquí se entiende claramente como sola Escritura. Nuestra doctrina debe surgir únicamente de la palabra de Dios. Lamentablemente, hoy en día muchas personas basan su comprensión de las Escrituras en su experiencia. Eso no debería ser así. Gracias, Padre, por tu misericordia que permanece para siempre. Gracias, Señor, por dejarme expresar tu palabra, por dejarme servirte. Doy gracias por otro día más, Señor, por todas las bendiciones que me has dado. Y perdona mi iniquidad y maldad, Señor, porque sabes que he pecado contra ti y que peco. Ayúdame, por favor, a ser mejor. Guíame y muestra misericordia, por favor, Señor. Toda la gloria sea para ti por la eternidad. Por Jesucristo, Señor. Bendice a los hermanos, por favor. Amén.